Donald Trump juró esta mañana en Washington como el presidente número 47 de Estados Unidos. A las 7:35 de la mañana, hora de Roma, murió el Santo Padre, el único papa latinoamericano, el único papa jesuita. Habemus papam. Un papa estadounidense, Robert Prevost, hace historia este nuevo pontífice. De un papa latinoamericano pasamos a un papa norteamericano. Comenzar con la polémica intervención del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ante las Naciones Unidas. No solo negó la existencia del Estado palestino, también ignoró los señalamientos de un genocidio en Gaza. Comenzamos. El gobierno israelí aprobó la primera fase del plan de paz para Gaza. Tanto Hamas como el presidente Donald Trump aseguraron que hay garantías para que la guerra se termine. El acuerdo arrancará con la liberación de los rehenes israelíes entre el lunes y el martes. Este ha sido un año marcado por las noticias internacionales también. Tuvimos distintos sucesos históricos y vimos tanto tensiones que fueron aumentando con el pasar de los meses, pero también un cierre que vamos a cerrar este especial con esa noticia, una noticia que para el mundo católico fue más que importante e histórica. Aquí comenzamos este especial internacional con nuestra analista Teresita Aya. Teresita, ¿cómo definiría este año con tanto suceso internacional, con tanto trabajo que usted tuvo? Juan Camilo, fue un año, la primera palabra que se me viene a la mente es incertidumbres, porque empezamos muy seguros de lo que iba a pasar este año, un nuevo presidente en Estados Unidos, elecciones en varios países en América Latina, en fin, temas que uno podía predecir, la guerra en Ucrania, en Gaza, cómo van a seguir, pero a medida que avanzó el año, fue un año lleno de incertidumbres y sorpresas. Aquí empieza el resumen internacional en Noticias Caracol en vivo. Bueno, Teresita, estábamos viendo precisamente el tema Trump, tema internacional, sus declaraciones, lo que fue Trump y cómo pasó, vamos a hablar de huracanes después, pero este fue un huracán político tremendo, ¿no? Gigantesco. Trump se posesiona el 20 de enero y llega al poder. Y sí, Estados Unidos es siempre un país que le gusta pisar fuerte, hacerse sentir, que es indispensable, llamémoslo entre comillas. Pero Trump ha sido un presidente, todo eso, y además disruptivo. Irrumpió en la arena internacional, fracturando alianzas, creando nuevas alianzas, mirando hacia otros lados, y ha sido disruptivo. ¿Usted se imaginaba este Trump, Teresita, de lo que ha sido o superó las expectativas? Superó las expectativas. Sí. Sí se sabía que venía un Trump que había dicho que iba a arreglar las guerras en un día, que no quería conflictos. Pero este es un Trump que además coge herramientas separadas, como pueden ser aranceles, y las bota sobre la mesa y mira a ver quién se para, quién se queda sentado y quién le ofrece qué. Un año que para él uno decía, bueno, siempre con los europeos han tenido sus rifirrafes y van y vienen. Pero de ahí a la incertidumbre, vuelvo sobre esa palabra, que se respira hoy en Europa frente Trump nos quiere o no nos quiere, es un paso muy grande. Uno puede dividir a Trump en tres partes, el gobierno de Trump, por ahora. Aranceles, guerras, inmigración. Creo que han sido las tres grandes banderas. No sé si me falte una, Teresita. Y fueron las banderas de la campaña. Exactamente. Y arranquemos con el tema de los aranceles. Teresita, ¿qué forma de negociar la que este mandatario impuso a punta de amenazas? Él tiene un libro de cuando era constructor, porque yo creo que él sigue jugando a construir alianzas o a deconstruir y volver a empezar de nuevo. Y en ese sentido, cuando era constructor, escribió un libro que se llama, o se resume, en Escalar para negociar. Yo llevo un tema hasta donde ya no se pueda seguir escalando y negocio
desde mi punto de vista, ventajoso. Esos son los aranceles. Yo los lanzo, le voy subiendo el volumen al arancel, 20, 30, 40, 50, llegó hasta 140 con China, y veo a ver qué pasa con mi oponente y qué me propone para yo bajar el arancel. Pero uno no se imaginaba, tienes razón, Juan Camilo, cuando empezó el año, que los aranceles iban a llegar a tal punto y que se convirtieran además en instrumento político. Recordemos ese momento, así anunciaba Trump los aranceles para el mundo. Nuestro país y nuestros contribuyentes han sido estafados durante más de 50 años, pero esto ya no va a pasar más. En unos momentos firmaré una orden ejecutiva histórica que establece aranceles recíprocos para países de todo el mundo. Ahí estábamos viendo este anuncio. Teresita, recuerda la tabla en mano, ¿no? Esto era lo que quería de cada país. Ese suceso lo antecedió precisamente la advertencia de lo que buscaba los intereses de Estados Unidos con cada país. Con nosotros fue el tema del narcotráfico, bueno, estaba el tema del fentanilo sobre la mesa con el tema con China, Brasil apareció también en las amenazas y empezó a decir, si no cumplen, les meto aranceles. Los usó de manera política. Sí. La palabra más bonita es el del lenguaje americano, aranceles. Yo creo que hoy en día es la palabra más temida para muchos, porque, y los usó Brasil, decíamos Brasil, arma política. No le gustó el tema de Bolsonaro en la cárcel, entonces sube los aranceles, pero negocia. No le gustó que la India no estuviera tan de acuerdo con el tema de paz con Pakistán, aranceles, pero negocia después. Eso es lo interesante de Trump, que sube el volumen, pero después está dispuesto a bajarlo si alguien le da una buena razón. Exactamente, en las declaraciones. Hablábamos de 3 capítulos de Trump y hablábamos de migración. El tema ICE y las deportaciones masivas, pues también fueron una piedra angular en el gobierno Trump este año, ¿no, Teresita? Su primer gobierno estuvo marcado por la construcción del muro y el tema de mantengamos a la gente fuera de Estados Unidos. Pero se esperaba, sí, que hubiera una continuidad en este gobierno, un tema difícil para la migración, pero dentro de unas reglas de juego establecidas y por lo menos conocidas por todos. Cambió las reglas de juego. Y eso es lo que tiene a mucha gente enloquecida, porque no solamente es no queremos los extranjeros, sino algo que me parece muy peligroso, Juan Camilo, usar la palabra criminal y extranjero en la misma frase. Unir esos dos conceptos es peligroso, me parece a mí, para muchos. Y es lo que vemos en un Estados Unidos que después de un año ve al extranjero casi como un enemigo. No necesariamente criminal todos, pero enemigos sí. Entonces lo miran con mucho recelo y esto está impactando en Estados Unidos, en la forma de vivir, de convivir, en la economía, en todo. A raíz de estas deportaciones hemos visto denuncias de injusticias, de presuntas deportaciones ilegales. Vimos inclusive una participación de lo que Trump quería hacer enviando deportados venezolanos. Esto fue una imagen impactante en cárceles de El Salvador, pero también familias denunciando que sus hijos, hermanos, tíos, primos no eran delincuentes, pero también un suceso político, Teresita. Es ahí por donde empiezan las tensiones con Colombia, con el presidente Petro. Exactamente, por el tema de los deportados. Sí. Ahora, ese no es un tema novedoso. Deportados hemos visto por décadas. Y los deportados, hay un protocolo en Estados Unidos de cómo tiene que manejarse, tratarse el deportado, sobre todo cuando va en un avión comercial. ¿Por qué? Por temas de seguridad de los demás. No sea él arme algún boicot o algo dentro del avión. Pero dicho eso, que solo pasa en las películas de Hollywood normalmente, hay un protocolo. Y ahí se enfrentaron por primera vez, que el protocolo no le gustaba al presidente Petro y Trump decía, no me importa, yo los tengo que sacar. El llamado no le voy a recibir el avión, cuando hizo devolver el avión. Exactamente, que lo hizo devolver, se demoró el tema, volvieron los deportados como en aviones de la FAC, que el presidente Petro mandó a recogerlos. Y ahí la frase de Trump fue, se van como se van, no me importa, igual se fueron y yo gané. Y no me costó nada, dijo además.
Y se abre ese capítulo para comentarlo, Teresita, relaciones Trump-Petro. Y aquí hemos visto unos términos de lado a lado tremendos. Trump llamándole líder del narcotráfico al presidente Petro y el presidente Petro llamándolo a él en varias ocasiones también que es un autoritario. ¿Cómo usted analiza esas relaciones? Un autoritario que le hablan al oído y que no es capaz de discernir la verdad de la mentira, lo bueno de lo malo. Las relaciones, Colombia ha tenido 200 años de relaciones con Estados Unidos y como todo matrimonio, hay momentos buenos y momentos de más tensión. El que más habíamos tenido como momento tensionante fue la separación de Panamá de Colombia en 1903. Después de eso, habíamos tenido una relación más o menos, llamémosla aburrida, de estabilidad, con mucha cooperación en el tema antinarcótico, pero una relación que ahí estaba, con sus altibajos, pero mínimos. En este momento yo hablé de diplomacia disruptiva. Es una relación que está muy tensionada. Hay que ver qué tanto aguanta esa cuerda. Está muy tensionada por lo que dicen el uno y el otro. Porque Estados Unidos dice, yo le advierto, si usted sigue con esto lo vamos a desertificar. Y de acá toreamos al otro. Va y viene. Me acuerdo de una frase que uno aprende en la vida diplomática y es, el fondo es forma y la forma es fondo. Y quiere decir que es tan importante lo que se dice a cómo se dice. Y que muchas veces el cómo yo digo algo salva cuando el fondo es peligroso, disruptivo, negativo. Y el equilibrio de las dos forman una buena diplomacia. Aquí lo que estamos viendo de parte y parte es que no hay ni fondo ni hay forma. En una diplomacia a trinazo limpio, ¿no? Totalmente. Que es lo que hemos visto a través de trinos, acusaciones entre los dos. Vamos a repasar, bueno, estos son los trinos que ustedes están viendo, pero vamos a repasar también, Teresita, de las frases más fuertes que utilizó Trump contra el presidente Petro. Realmente respeto mucho a líderes de allá, pero tienen miedo de esos cárteles porque los gobiernan. Eso incluye a Colombia. Colombia es un nido de drogas y lo ha sido por mucho tiempo. Tienen un líder pésimo ahora mismo, un tipo malo, un matón, pero producen cosas a niveles nunca antes vistas y las venden de vuelta aquí. Teresita, muy recordado cuando el presidente Petro, por ejemplo, decide Estados Unidos, ordena a Trump retirar la ayuda y decirle que yo no quiero ninguna ayuda ni me interesa, ¿no? Fue un momento de incertidumbre importante. Totalmente, porque la ayuda no es una limosna. No estamos diciendo que somos receptores de limosna, pero son parte de tratados y convenios para mejorar la relación entre los dos y técnicamente mejorar la seguridad, sobre todo, no en Estados Unidos, no en Colombia, en la región. Estamos hablando de acuerdos que tienen implicaciones de seguridad que traspasan las fronteras, ayudas que sirven para mejorar la vida de los demás sin necesariamente convertirse en limosnas o una obligación impuesta. Bueno, Teresita, y hablábamos de la tercera parte, las guerras. Trump dice, buscó el Premio Nobel de Paz. Este año no lo encontró, quién sabe si el próximo año lo va a encontrar. Pero él dice que si alguien merece el Premio Nobel es él, ¿no? Lo dijo alguna vez, modestia aparte. Desde que estaba en campaña, él dijo, mi mandato se va a lucirse porque no voy a hacer ninguna guerra. Es más, voy a acabar con las guerras. Y la de Ucrania, denme 24 horas. Y ahí vamos a cumplir 4 años en febrero. Ahí seguimos en unas propuestas de cese al fuego que para Zelensky son inaceptables, inviables. Entonces, habrá que ver qué pasa porque para Zelensky, los ucranianos y los europeos es inaceptable la propuesta de paz del presidente Trump. ¿Cómo evalúa, Teresita, el papel de Trump con Gaza? Con Gaza es un poco eso de escalar para negociar. ¿Lo logró? ¿Le salió? Fortaleció a Israel contra viento y marea en muchos momentos y habló con los árabes, porque es que él también tiene no solo intereses con los árabes, sino una amistad de fondo. Entonces logró que los árabes, que por aquello de que son el mismo grupo que los palestinos, estaban muy reacios a una paz con Israel,
apoyaran una propuesta de paz en la que no se hablara de Israel como vencido o Israel como ganador, más bien Hamás como vencido, vendiendo la idea que Hamás es un grupo terrorista que es como un cáncer dentro de los árabes y que eso hay que acabarlo. También hizo algo muy interesante, buscó el enemigo común, porque no hay nada más cierto, Juan Camilo, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. En relaciones internacionales todo se soluciona con eso. ¿Cuál era ese enemigo común? Irán, enemigo de Israel, pero enemigo acérrimo de Arabia Saudita. Sí. Entonces buscó un enemigo común, lo relacionó con Hamás, puso sus intereses en Arabia en juego, con los árabes, con Israel, y logró un acuerdo que habrá que ver qué viene ahora, que el año entrante se va a negociar la fase 2, y ese es el desarme total de Hamás. Pusimos fin a la guerra en Gaza y en realidad a un nivel mucho más amplio logramos la paz y creo que será una paz duradera, ojalá eterna en Medio Oriente. Va a ser un año bien importante el que viene para ese plan de paz. Y me da pie ya para pasar al segundo tema de este especial internacional, y es Gaza. Vimos y estamos en tal vez la desescalada más fuerte del conflicto, Teresita. Yo pensaría que sí, llevamos casi 2 meses, 3, 2 desde octubre, en una tensa calma, pero calma. Sí, claro, hay disparos un día, disparos al otro, muertos un día, muertos el otro, pero no son esas cifras que veníamos manejando en los últimos 2 años. Hay una tensa calma en Gaza. Y yo creo que de este enfrentamiento, que espero sea el último, pero es que ha habido varios desde la creación de Israel y desde antes. Es una guerra milenaria, literalmente. Yo veo varias cosas que podemos sacar como conclusiones. Una, el hecho de que Israel está en el Medio Oriente para quedarse. Ya ese tema de los árabes de no reconocimiento a Israel, es más lo que les cuesta que lo que ganan reconociendo a Israel. 2, el reconocimiento mundial que creció tanto, y esto es muy importante, del reconocimiento a Palestina. Porque se ha hablado de 2 estados por décadas. Es más, el plan original de creación de Israel contemplaba 2 estados. Sí. Colombia se abstuvo porque dijo, mientras no estén aceptados por todo el mundo los 2 estados, esto no funciona. Y es que los árabes no aceptaban al Estado israelí, entonces decían, si aceptamos el palestino, tenemos que aceptar al otro, mejor no aceptamos a ninguno. Y eso fue el origen de muchas guerras. Pero hoy en día el reconocimiento a Palestina me parece importantísimo por parte de europeos, por parte de países que venían con cierta reticencia. Dijeron, no, es hora de hacerlo. Eso es clave para una paz en el futuro, es clave para los derechos de los palestinos y la estabilidad del Medio Oriente. Este año vimos algo muy recordado, Teresita, la liberación de rehenes. Allí un colombo israelí, el Kana Bohbot. Bueno, y la historia de cientos de personajes, puedo decirlo, de familiares que pasaron aquí por Noticias Caracol en vivo, hablando por la liberación de sus seres queridos. Un momento que sinceramente le confieso, Teresita, lo veía muy lejano, pero al final se dio. ¿Cómo es que dicen? Al César lo que es de César, a Trump lo que es de Trump. Fue instrumental para que de los 235 rehenes regresaran a todos los que quedaban vivos. Y eso es clave para Israel. Le quita una espada de Damocles al gobierno de Israel frente al tener que seguir peleando todos los días. Le abre la posibilidad de hablar con el otro sin tener el peso de los rehenes encima, y cumplió una promesa a Netanyahu, lo cual le baja también tensión dentro de Israel, y eso le baja tensión a la guerra y al Medio Oriente, y lo hizo Estados Unidos. Estas fueron las imágenes que vimos, el reencuentro de los rehenes liberados con sus familiares, el reencuentro del Kana con Rebeca González, su esposa. Un momento, por supuesto, muy emotivo. Teresita, hablemos un poco de la tensa calma, porque me quedó sonando esas 2 palabras. Tensa calma, usted lo dice, lo de tensa, ¿por qué duda de la firmeza del plan de paz?
Sí, yo creo que esa fase que viene para el 2026, que es el desarme de Hamás, si no se consigue, eso es el aliciente de una nueva guerra. Y es que Israel, como digo yo, ya no tiene el peso de los rehenes encima, pero ellos en algún momento en los últimos 2 años, a medida que evolucionó la guerra, tomaron la decisión de que, ya entrados en gastos, iban a hacer una guerra que iba más allá de la liberación de los rehenes. Yo la llamo la guerra por fronteras seguras. Y es 360 grados de fronteras que ellos tienen que asegurar para que nunca se repita un 7 de octubre, para que nunca los vuelvan a tomar de sorpresa y para no tener enemigos que han declarado la destrucción de Israel como su objetivo viviendo en sus fronteras. Y ese aseguramiento de las fronteras significa que si no logran desmovilizar a todo Hamás, ahí tienen una semilla de guerra que va a surgir prontamente. Esperemos que no, pero puede ser. Si no logran que Hezbollah no se rearme, si no siga debilitado como está, va a haber un problema con el Líbano también en algún momento. Entonces, es tenso la situación a pesar de la calma que se vive. El drama humanitario también lo vimos en su punto más alto este año en Gaza. Y en medio de ese drama humanitario, Teresita, vamos a repasar una imagen que se dio en plena asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Así entró al atril Benjamin Netanyahu, lo que para mí es una imagen histórica. Los silbidos, abucheos y salida masiva de las delegaciones del recinto de la Asamblea General opacaron a Benjamin Netanyahu. El presidente de la Asamblea General pedía orden en medio de minutos de caos. Unos cuantos aplausos intentaban contrarrestar infructuosamente la manifestación. Así quedó el recinto, parcialmente vacío. Una de las delegaciones que salió fue la colombiana, encabezada por la vicepresidenta Francia Márquez, con su puño levantado en señal de resistencia. Netanyahu, quien llevaba un código QR sobre su traje que compartía un video de los hechos terroristas de Hamás del 7 de octubre, inició su discurso mostrando un mapa titulado La Maldición, con Irán, Irak, Siria y el territorio de los hutíes en Yemen coloreados de rojo, haciendo referencia a un eje del terror. Destacó cómo los han diezmado y luego se refirió a lo que muchos países en el marco de Naciones Unidas han calificado como el genocidio en la Franja de Gaza. Aún no hemos terminado. Los últimos elementos, los últimos remanentes de Hamás se encuentran en la ciudad de Gaza y prometen repetir las atrocidades del 7 de octubre una y otra vez, sin importar cuán disminuidas sean sus fuerzas. Por eso Israel debe terminar la tarea. Por eso queremos hacerlo lo más rápido posible. Y sí que resonó, ¿no, Teresita? Esa imagen, retirándose las delegaciones a punto de comenzar el discurso. Me gusta la palabra resonó, porque en este caso una imagen vale más que 1000 palabras. Definitivamente fue un mensaje que yo creo que él entendió, y por eso, si bien en un principio, cuando se termina de negociar todo al mes siguiente, había ciertas dudas por parte de Israel, sabía que había llegado un momento donde ese apoyo casi que irrestricto que tuvo por muchos años de muchos países ya no era tan claro. Claro, y por supuesto vimos ahí también las reacciones que tuvo en medio de una Asamblea General de la ONU que fue de las más movidas de los últimos años, ¿o no, Teresita? No solo por lo de Netanyahu, obviamente, y por los discursos, sino también para Colombia. Sí, normalmente las asambleas de Naciones Unidas pasan sin mucha pena ni gloria. Exactamente. Pero este año fue muy interesante. Es más, muchos de los discursos, sobre todo en el caso de Colombia, suelen ser un mensaje desde Nueva York para hablarle a la gente en Colombia. No se relaciona con temas globales, sí, sino que se convierte en un tema casi que doméstico, pero en un escenario internacional. Eso cambió radicalmente este año, y un llamado a la lucha por Palestina, casi que un llamado a la lucha armada, sí, en un país extranjero, llamando a soldados de otro país a desobedecer a su comandante en jefe,
lo cual pues provocó el retiro de visas y toda clase de Parte problemas. del presidente Petro. Sí, claro. Y vamos a repasar parte de ese discurso, miren. Desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Bueno, ahí estaba entonces repasando un poco lo de la Asamblea de la ONU. Para cerrar este tema, ONU, Gaza, Estados Unidos, quiero cerrar haciéndole la pregunta que recuerdo nos hacíamos mucho en esa época, Teresita, y es, ¿hoy la ONU para usted tiene dientes? Es una buena pregunta. Yo sí creo que uno necesite aliarse con los países y mirar de manera uniforme hacia un objetivo común, la paz, un mejor desarrollo económico. Pero de ahí a que tenga dientes, yo veo un sistema de la ONU muy, muy debilitado. Te confieso, Juan Camilo, Sí. Cuando empezó la guerra en Ucrania, yo esperaba ver estos funcionarios con el chaleco azul claro antibalas parados en Ucrania. Nunca los vi. Los esperaba en Gaza. Sí. A Gaza tampoco llegaron. Cada vez que se habla de paz, uno espera que haya alguien ahí con un letrero que diga, ONU, aquí estamos, presentes. Son los grandes ausentes hoy en día del sistema internacional. Exactamente. Cerramos así entonces estos tres temas y vamos al cuarto, que tiene que arrancar por esta imagen. Y la imagen que estábamos viendo, Teresita, qué momento que nos regaló para la prensa el tema Ucrania este año. ¿Qué imagen? La imagen fue cuando delante de los periodistas, pues terminó Zelensky el regañado. Totalmente. Como niño chiquito. Exactamente. Regañado y además casi que maltratado o, como dicen, le hicieron bullying dentro de la Casa Blanca a Zelensky. Sí. Y es que Trump, como decíamos antes, prometió que en un día acababa la guerra y no ha podido, casi que por la rebeldía de Zelensky. ¿Por qué la rebeldía? Porque Zelensky está defendiendo lo que él llama el interés nacional de Ucrania. Y es que los planes y las propuestas del presidente Trump van de la mano, muy de la mano se podría decir, con lo que quiere Rusia en Ucrania. Territorio, el control de un territorio mayor del que controla. Sí. Controla el 18% en 4 provincias. Y él quiere que para que no haya problemas en quedarse con ese 18%, más bien que le den las 4 provincias y punto. ¿En eso consiste el plan? Eso es la base del plan Sí. para Trump y para Putin. 2, que haya casi que un cambio constitucional. Mejor dicho, que Ucrania diga, yo me rehúso y voy a ser un Estado neutral que jamás va a adherir a la OTAN o a cualquier mecanismo de seguridad europeo. Eso es lo que Putin quiere y son sus objetivos desde el inicio de la guerra. Trump parece acolitar esos objetivos y le ha dicho varias veces a Zelensky, oiga, usted es un débil al lado de Rusia. Debería resignarse a aceptar que ya perdió territorio y ya, no lo pelee más. Evite que muera más gente y entregue el territorio. Resígnese. Usted es el gran perdedor de la guerra, resígnese. Y el tema de OTAN, pues no, yo lo voy a vetar mientras yo sea presidente. Y es problema de los europeos, si quieren la defensa de Europa, ¿cómo la van a manejar ellos? No es mi problema. Entonces el pobre Zelensky queda muy disminuido y por eso los europeos se han alejado de Trump, o Trump los alejó, no sé qué vino primero, pero el caso es que hoy en día están muy distanciados y están recogiendo a Zelensky porque saben que lo que pase con Zelensky es clave para Europa. ¿Es el plan más crudo que ve, Teresita, por ahora? Sí, lo veo muy crudo porque Zelensky insiste en que él no negocia territorio. Perfecto, no le entrego el territorio. Que no negocia el eje central. Y acá partamos de un cese al fuego y una vez hay un cese al fuego, miramos qué zonas tiene usted invadida y puede que haya un poquito de las zonas en el Donbass, la parte más cercana a Rusia, que a lo mejor sí tiene intereses rusos, ciudadanos rusos. Miremos, hablemos de autonomía para esas provincias, pero después de un cese al fuego negociamos ese tema. No voy a partir de la idea de que se acaba el país acá y ya, no. Y lo de la OTAN, yo no me puedo comprometer como país. Señores Rusia, cese al fuego y el día que Ucrania decida votar por un organismo de seguridad, pues le avisamos y lo negociamos. Pero más de eso no le prometo nada.
están muy lejos. Claro, está muy lejos. Ahorita hay un plan, Zelensky ha dicho, se ha pronunciado sobre ese plan. Igual, pues hay que esperar qué tan fácil será ejecutarlo, ¿no? De los planes que ha propuesto el presidente Trump en el tema Ucrania. Vamos a pasar, ya estos son temas de conflictos, de guerras, precisamente. Vamos a pasar al último tema, que fue un momento emocionante para los católicos. 11 de la mañana, 8 minutos. A esta hora hay humo blanco, ya hay papa en el Vaticano luego de esta segunda jornada de cónclave. En las próximas horas, minutos, no sabemos, podremos conocer el nombre del sucesor de Francisco. Y así lo relatábamos precisamente aquí en Noticias Caracol, esa tan esperada humareda blanca, fumata blanca, saliendo allí en el Vaticano. Y a partir de ahí, un nombre, no sé si le sorprendió, Teresita, el Papa León XIV Prevost, Robert Prevost, el nuevo cardenal Papa. Prevost. Sí. Sí, nunca estuvo dentro de los grandes favoritos. Sí. Había muchos otros más favoritos, pretendían volver a un italiano. Entonces estaba el que además había sido mano derecha del Papa Francisco, un italiano, Gravati. Había varios candidatos interesantes. Hasta el patriarca de Jerusalén era un candidato más probable que Prevost. Pero en las últimas horas, eso fue un jueves, me acuerdo perfecto, Juan Camilo, en las últimas horas de esa mañana se empezó a hablar mucho de Prevost, porque era el que unía a dos facciones muy distintas. La facción que era la de Francisco, quería continuar con sus cambios, y una fracción liderada por un cardenal alemán muy de derecha dentro de la iglesia, y él surgió como tercero en la discordia de estas dos facciones. Sí. Y muy rápidamente se pusieron de acuerdo en su nombre, hablaron de él las últimas horas y fue elegido muy rápidamente como papa ese mismo día. Y así fue el tan sonado Habemus Papam. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. 7:12 minutos, un papa estadounidense, Robert Prevost, el cardenal estadounidense, se convierte en el nuevo papa, el número 267. Hace historia este nuevo pontífice. Un momento sin duda alguna y simbólico, Teresita, para el mundo católico. ¿Saben una cosa? Yo no dimensionaba, yo sé que eso está presente, Teresita, pero no dimensionaba las diferencias ideológicas al interior de la Iglesia Católica, como uno logra dimensionarla al momento de elegir un papa. Ah, sí. Ahí empiezan las... Claro, inclusive, es más, recuerdo a los ultraconservadores cardenales, el Papa Francisco, ya fallecido, echándole críticas. Sí. Eso no importa. No hay ese respeto por los muertos, sino que la iglesia está por encima de eso y él hizo esto bien, esto mal. Hubo muchas críticas. León es un nombre que viene, el anterior Papa León XIII, también fue un papa de unión, en momentos en que había también, en ese momento, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, grandes divisiones dentro de la iglesia católica. La polarización. Por temas sobre todo de tierra. El Vaticano terrestre, se había unificado Italia, ¿qué hacer con el Vaticano? Fue un papa de unión entre muchas facciones en el Vaticano y lo mismo se espera del Papa León. Claro, el Papa León, que su primera aparición fue esta, Teresita. Habló mucho del lenguaje, de que no iba a ser igual a Francisco, que sí compartían ideas, pero desde su vestimenta, en esa primera imagen, sabíamos y nos dio un poquito la idea de que
sí pensaba en algunas cosas diferente a Francisco y se distanciaba en otras, saliendo con todo lo que tiene que tener un papa al momento de salir al balcón. Ahí vimos la primera diferencia con Francisco, ¿no? Todo el protocolo, sí. Toda la vestimenta que tenía, Sí. todo ya marcaba una diferencia de alguien que cree en el simbolismo del papado, no solo en la palabra, en el poder que tiene el papado, sino que también hay una tradición de siglos de la cual ellos son responsables. Y desde ahí en ese discurso estábamos viendo también, Teresita, nombrando a Chiclayo, a la tan sonada, exactamente, la tan sonada Chiclayo, ¿no? Sí, esa ciudad que pocos habíamos oído nombrar antes de León XIV. Exactamente, y los peruanos chicaneando también. Sí. Permiten también una palabra, un saludo, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Aquí lo que vimos de Prevost, ya para cerrar este tema del Papa, ¿qué iglesia usted se imagina en diferentes posturas? Una iglesia, empiezo por Chiclayo, muy comprometida con temas como puede ser la pobreza, sí, a lo largo y ancho del planeta, no solo en América Latina, comprometida con temas de pobreza, comprometida con temas de juventudes, de cómo incorporar a la juventud a la iglesia, cómo invitarla a que sea parte de esa iglesia, cómo acercar la iglesia a los jóvenes, a los pobres que dicen la iglesia no me da nada sino oración, pero yo necesito el pan de todos los días. Yo creo que veo una iglesia muy comprometida con los más vulnerables en el sentido social, económico y tal vez algo político de los católicos. ¿Y por qué el último ingrediente, Teresita? ¿Ve a un papa más metido en la coyuntura política del mundo? Sí, poco a poco lo he visto que a medida que se acostumbra sí, a ser el papa, está opinando sobre los conflictos. Desde el día 1 habló de Ucrania. Sí, sí, sí. Eso sí, está viendo que la guerra es algo que le gustaría a él trabajar, comprometerse, decir, no voy a hacer, sí voy a hacer. Está llamando la atención sobre guerras y es que hay que reconocerlo. En este momento, esas dos guerras grandes que tenemos en Gaza, en Ucrania, son guerras que hace solo 5 años no nos imaginábamos que volvieran a ocurrir. Claro. Entonces, tal vez él ha pensado que puede frenarlo antes de que crezcan. Y yo creo que vamos a ver algo de eso. Para terminar ya este especial, Teresita, voy a hacer un mixeo de temas y usted me da sus primeras impresiones para redondear este tema internacional. Cambio climático, huracán Melissa, lo vimos en Jamaica, lo vimos en vivo, llegando a tocar tierra de Jamaica. La imagen fue tremenda, ¿no? Son problemas rápidamente que van a ser más frecuentes, más intensos cada vez y hay que estar preparados. Las imágenes de los incendios forestales también tremendas. También los incendios forestales, Europa. Inundaciones a lo largo de nuestro planeta. Cambio climático nos trae fenómenos que ya se han dado en el pasado, milenarios, pero más frecuentes y más intensos. Exactamente. Teresita, generación Z. No quiero dejarla por fuera. Las en Nepal. Movilizaciones. Exactamente. Tremendo lío que armaron. Claro. Crecieron con estos aparatos, con estas redes sociales. Sí. Ahí fue el origen de muchas de estas manifestaciones. Y yo creo que eso nos muestra cómo ha cambiado el mundo, cómo tenemos esas redes sociales que o las manipulamos o nos manipulan. Exactamente. Ahí estamos viendo las imágenes de la generación Z metiéndose a la casa de los funcionarios de Nepal, armando tremendo lío. Allí también lo que vimos, las protestas en Perú, protestas en Madagascar, en fin. Y ya para terminar, Teresita, robo en el Museo del Louvre. Eso nunca lo habíamos visto, ese capítulo. En películas. Y además que hoy les cuesta evaluar en cuánto está el robo, ¿no? No han logrado poner No han logrado dimensionarlo. Y seguramente las van a desvalijar y vender separadas o a coleccionistas y nunca vamos a saber, por lo menos
tal vez en mi generación, ¿qué pasó? ¿Dónde están? ¿Y quién las tiene? Fue un gran desafío a los franceses. Aquí está el resumen del año, entonces, el especial internacional. Teresita, gracias y feliz año. Muy feliz año, Juan Camilo, y muy feliz año a todos. Nos va a esperar seguro un 2026 con más trabajo. Bueno, ojalá. Dios quiera. Afortunadamente. Pero ojalá que sean noticias como las del Papa. Exactamente, noticias buenas. Buenas, fines de guerra, buenas noticias. Teresita, gracias.